Alessandri, parece que siguen devolviendo algo de dinero a aquella gente que se lo ha robado de parte del Estado. Veo que Pagán y un par de gente más han devuelto más de 200 Ya hay millones otros de que han pesos. devuelto también. Hay otros que están devolviendo. Que han devuelto Ya ya han devuelto, el año sí. pasado, sí. Eso es solamente en la parte que tiene que ver con antipulpo, es decir, pero falta el mayor. ¿Cuánto tú crees que va a devolver el otro? Alex. Sí, sí, el que dirigía, aunque dice que no es el director. Dice Camacho que es un chima para arriba, que el jefe del pulpo, la cabeza no se ha mencionado. No, y Vinicio Castillo ha dicho varias veces que Alexis era el ejecutivo. El ejecutivo. ¿Y tú crees que Alexis devolverá algo? Déjame decirte una cosa. Está en su casa, está calculando. Hay unos que han devuelto 1.000 millones, que si o cuántos millones. Hay gente que ha devuelto mucho dinero. Yo pienso, así un cálculo así, medio... Al ojo de buen cubero. Exactamente, ojo de buen cubero así. Sí. Yo pienso que Alexis Medina pudiera devolver por lo menos 15.000 millones de pesos. Y aún así le va a quedar mucho dinero para él resolver su vida, la de sus hijos y sus nietos. Porque un señor que llegó incluso a tener su propio avión, su propio helicóptero, que tenía una discoteca privada para él y sus mujeres, y todas esas cosas. Entonces... ¿Para él o de él o de sus socios también? No, yo supongo que siempre iban los socios, pero la discoteca era privada, cerca de aquí, por cierto. Ok. Él tenía su propia discoteca privada. Yo creo que de acuerdo a lo que dijo el Ministerio Público, porque tampoco yo estoy inventando. No, porque estamos hablando realmente de lo que dice y lo que ha salido publicado realmente en todos los medios de comunicación, porque toda esa acusación, que yo lo veo bien, aunque mucha gente dice que no, yo creo que la corrupción debe dilucidarse, debe informarse, debe colocarse, hasta en las redes sociales, que se vea todo y si la gente sepa que con la prueba que tiene aquí, que usted se robó este asunto y si puede negociar, que negocie. Yo siempre he dicho, si usted, quien se roba, deben quitarle todo lo que se robó y un chin más, y un chin más, porque lo que se está robando es la salud de aquel que vive lejos de aquí, aquel que no puede. Se está robando el servicio de la comida de un pobre, se está robando la asistencia a los envejecientes, se está robando el pan de la educación a los hijos de los que menos puedan. Ellos no, porque ellos tienen que pagar, ellos tienen que hacer todo porque se roban ese dinero. Lo que le dan la oportunidad o la facilidad para que sea empleado público, que decía el doctor Balaguer, el ser empleado público es un privilegio. Empieza a las 8 y a las 3 se va para su casa. Ser empleado público tiene un privilegio, pero para muchos que van al Estado es una benevolencia. Una vez me dijo alguien en el aeropuerto que habían dos gente ahí que habían dado 1 millón y pico de pesos para que lo pudieran lo volvieran a reponer. Una función en el aeropuerto. Y esas funciones, imagínate si dan 1 millón y pico para solo la reposición y que ellos regalaban lo que era el puesto, imagínate. Como pasa también en algunas posiciones que le dan en unas instituciones de las cuales cambiaron el nombre de jefe a director, que se dice que compran los puestos para poder operar. Sí, eso es muy común. Aunque Vilá dice que ya se acabó eso, se acabó para un grupo. Entonces yo creo que para lo que para un grupo, sí. Yo siempre digo que la corrupción, nosotros vamos a seguir atacando permanentemente, desde aquí, de cualquier otro escenario, la corrupción, porque nosotros entendemos que a medida que la justicia actúa con transparencia, la justicia actúa de acuerdo a los hechos, a investigar, que esta ley de extensión de dominio, la ley de lavado de activos, la ley del famoso Código Civil, que el código de procedimiento penal, que le llaman, que sea aplicado como tal, que se le garanticen derechos, pero que aquel que se haya robado y se le compruebe que se haya robado un peso, ese peso tenga que devolverlo y pagar por lo que hizo.
Aquí no recuerdo que fue uno de los compañeros que dijo que alguien le robó un aguacate, y lo dijo, quien se roba un aguacate se roba una vaca, quien se roba una vaca se roba 1.000.000. Sí, Y sí. si lo deja robarse 1.000.000, Porque se roba el país. Es la conducta. Es la conducta que hay que condenar. Y esa conducta tiene que empezar desde la familia, desde la casa, desde la escuela, de todos los sectores. Cambiar la conducta para no llegar a formar gente corrupto. El corrupto no simplemente el que va al Estado, corrupto, como hemos dicho, en diferentes sectores. Hay corruptos en organizaciones sociales, hay corruptos en los colmados, hay corruptos en los supermercados, corruptos en todos los lados. Y esa conducta debemos que ir cambiándola. Pero ¿cómo la cambiamos? Quitándole que se coge, sancionándolo, meterlo por lo menos preso, y la sanción social, una sanción social, que la gente diga, mira, aquel se robó tal cosa. Y una vez, en otros países lo hacen así, que si descubren que tú te robaste algo o te condenan, ya mínimo que tienes que irte del sector donde vive o irte del país donde vive, porque queda desacreditado socialmente. Sí. No, Wilson Camacho dice que tras la ratificación de los acuerdos que 4 imputados del sonado caso corrupción antipulpo admitieron su culpabilidad, el titular del PECA manifestó que el Estado ha recuperado más de 200 millones de pesos. Julián Esteban Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo, Francisco Pagán y Domingo Antonio Santiago confirmaron su culpabilidad en la red decomisada de Operación Antipulpo. Esos acuerdos consisten en un criterio de oportunidad, una suspensión provisional del procedimiento y 2 procedimientos penal abreviados. Con estos acuerdos, el Estado recupera más de 200 millones de pesos. Esos bienes son muebles, inmuebles y dinero en efectivo. Es la primera vez que en un caso de corrupción de esa naturaleza, una persona física admite los hechos de la acusación y acuerda con el Ministerio Público. Pagán declaró ante el juez David Timoteo Peguero del 7º Juzgado de la Instrucción haber obtenido inmuebles, vehículos y dinero en efectivo de manera ilícita. Sin embargo, descartó cualquier vínculo con el cabecilla del supuesto entramado, Juan Alexis Medina Sánchez. Pagán pidió disculpas en su exposición ante el juez por los hechos cometidos y confirmó acuerdo con el Ministerio Público a aceptar los hechos. A su vez, Juan, mira, hay una cosa que siempre ha salido a relucir. No es que, porque Pagán dice, yo no tuve vínculo con Alexis Medina. Es que no era que tenían vínculo, es que ellos tenían que privilegiar a Alexis Medina en todos los procesos. Y para eso Alexis Medina, es más, la tarjeta de presentación de Alexis Medina, que salió también incluso en los periódicos, decía Presidencia de la República, el escudo del país, y decía Alexis Medina Sánchez, hermano del presidente de la República. La tarjeta de él. Entonces estamos hablando que cuando llegaba... Cuando él llegaba y mandaba esa presentación. A mí me contó una persona que cuando Altagracia Guzmán estaba en salud pública, Altagracia Guzmán mandó a comprar 10 tomógrafos y ella negoció personalmente con el empresario que iba a traer los tomógrafos y le dijo, yo te voy a dar tanto por eso, y el empresario no quería. Y el empresario le dijo a Altagracia Guzmán, le dijo, es que yo no puedo porque es que en el tránsito hay que dejar demasiado dinero y si yo te lo doy así, entonces termino perdiendo. Porque es que en el tránsito para que me paguen se pierde mucho dinero. Y ella le dijo, no, aquí tú no vas a perder ni, yo te voy a pagar, yo personalmente te voy a pagar ese dinero y tú no vas a tener que dejar ningún dinero en el tránsito. Y el empresario se comprometió a
a vender los tomógrafos a ese precio, a cambio de que él no tuviera que dejar dinero en el camino. Bueno, pues el que era procurador, Contralor General de la República en ese entonces, que por cierto está implicado en uno de los casos de corrupción, ese señor le trancó el juego al empresario. Y Altagracia Guzmán lo llamó y le dijo, mira, págamele esos tomógrafos. Yo hice un acuerdo con él de que ese dinero se lo iba a pagar directo y que no iba a haber soborno. Y ese Contralor General de la República trancó el juego, aún llamándolo Altagracia Guzmán, trancó el juego y el empresario no había forma. Altagracia tuvo que llamar al Palacio para que... ¿A la Casa Grande? Sí, a la Casa Grande. Tuvo que llamar a la Casa Grande para que desbloquearan. Y aún así, el hombre se resistía porque el hombre pedía el 10% de esos cuartos para desbloquear el pago a ese empresario. Y el Palacio tuvo que llamarlo a él y darle un plazo de 1 hora para que desbloquee eso, si no lo iban a cancelar. Y por eso desbloqueó el pago y el empresario recibió su dinero. Y por eso esos tomógrafos se compraron a precio real en el mercado nacional. Y eso me lo contaba un empresario de la salud que tuvo acceso a esa situación. O sea, cuando hay una persona, y cuento esta anécdota, porque cuando hay una persona de la talla moral de Altagracia Guzmán Marcelino, las cosas se hacen correctamente y las instituciones ahorran dinero. Entonces, por otro lado me contaron que es la antítesis de ese caso, que en uno que estaba como administrador de Edesur, fue donde el jefe inmediato de él le dijo, yo vine a renunciar. Y yo, ¿y qué pasó? No, porque si yo voy a caer preso, yo tengo que caer preso por lo que yo haga, por lo que yo me lleve, por los desafueros que yo haga, pero yo no puedo caer preso por lo que haga otro. Sí, y le dijo, es la realidad. Y le dijo, yo llamé a una licitación internacional para compra de materiales eléctricos para, yo no sabía que había materiales eléctricos internos y externos. Hay unos que son de uso de interiores, sí, sí, y hay otros que son para... los cables que tú utilizas aquí, que no se calientan, hay otros que aguantan, soportan la temperatura son del sol. resistentes. Yo no sabía eso, porque sí, como uno no se anda metiendo en esa cosa de electricidad. Y él dijo, yo convoqué una licitación internacional para comprar unos materiales y equipos eléctricos de exteriores, de fabricación inglés o americana, de primera, esto, aquello, que yo cuando. Y Alexis Medina participó en la licitación y lo trajo de fabricación china, carabelita y de interiores. Y las tres cosas violan la licitación que yo convoqué, que era inglés o americana, de primera calidad y de exteriores. Y entonces, no, pues eso hay que buscarle una solución. Pues lo que hicieron fue que convocaron otra licitación y esa se dejó así. ¿Cuál fue el costo que tuvo el Estado Dominicano para una estafa de esa naturaleza? O sea, de eso estamos hablando, que cuando las cosas se hacen correctamente, el Estado se ahorra mucho dinero que bien puede invertirlo en los sectores vulnerables de la sociedad. Pero cuando la corrupción está de por medio, el Estado pierde mucho dinero y los segmentos vulnerables de la sociedad dejan de recibir atenciones para que un pendejo ande bien en un avión, ande en un helicóptero, en una cosa, viaje al mundo y tenga una discoteca privada para él y sus cueros. Sí, pero mira, yo creo que la fortaleza para evitar un poco más evitar la corrupción viene dado en que el Congreso o los sectores sociales, personas serias, puedan modificar para bien la ley 340, que es la ley de compra y contrataciones. Esta ley se hizo para realmente transparentar, se han hecho resoluciones, se han hecho de todo, pero todavía tiene muchos errores que se pueden evitar.
Yo le decía a alguien, yo soy veedor de una institución en compra y contratación, y yo le decía a alguien, pero si estos productos podemos comprarlos en tal sitio, ¿por qué no se le compra directamente al fabricante? ¿Por qué no se le compra directamente al fabricante en el exterior? Si hay ya un mecanismo de libre comercio, libre contratación. Y me dice que la ley establece, todos los procedimientos que está ahí, la ley lo establece, de que no comprarle directamente, sino que dé la facilidad a los comerciantes, que son los que compran el mismo producto y lo presentan, y que presente mejor precio, mejores condiciones, mejor calidad, eso se le compra. ¿Qué pasa? Que en esos procesos se pueden economizar mucho, pero creo que hay que apretar un poquitico más lo que es la transparencia en lo que en lo que establece la ley de compra y contrataciones. Aquellos, por ejemplo, contratistas que me compran a mí, pero que te han engañado a ti o a cualquier otra institución, debe eliminársele el registro del proveedor del Estado o debe suspenderse por un tiempo determinado de comprobarse que ha hecho, que ha estafado, que ha traído un producto que se contrató porque que no es del que fue contratado. Porque se supone que automáticamente tú ganas la licitación, que le adjudica esa licitación, que le dan un porcentaje adelante, tú tienes garantizado lo que es el pago en el tiempo acordado en el contrato establecido. Entonces, si tú tienes esa garantía de que ese dinero te va a llegar, por lo menos deben supervisar mejor lo que reciben la mercancía, lo que manejan la parte de la documentación, los pliegos de condiciones para poder comprarlo, y luego la ejecución. Aquí hay productos, por ejemplo, del Estado, que por comprarlo barato, lo compran más barato, entonces por comprarlo barato, se lo compra una compañía por barato, pero aquel que vende un producto bueno, que tiene mayor durabilidad, por ser un poquitico más caro, no se lo compran. ¿Qué termina eso haciendo? Que tiene que comprarlo 2 y 3 veces en un tiempo determinado. Yo creo que este compromiso de todo, de la transparencia, que la devolución que hacen estos acusados de todo el salpicón que está ya en la justicia, lo que debe ir dándosele salida rápido, que se agilicen los procesos, porque vamos a pasar los 4 años de este gobierno y no van a haber gente condenada. Creo que hay que agilizar. La mayoría está en su casa. Hay muy poco de estos acusados, acusados de corrupción ya en la cárcel. Yo creo que si se estableció 1 año y 8 meses para el proceso de investigación, que si hay que contratar ese dinero que le quita, que lo invierten en buenos fiscales o en la preparación en la investigación, y que la justicia y la fiscalía puedan ponerse de acuerdo para condenar a aquellos que se robaron los fondos del erario público. Yo veo, por ejemplo, que la condena, por ejemplo, a Pagán le va a negociaron condenarlo a 2 años de prisión y a 3 años de prisión suspendida, y a los otros suspenderle ya por el tiempo que tienen detenido o limitado con medida de coerción, colocárselo como prisión suspendida. Ahora, esos con quien han negociado, han sido gallos, han sido soplones, han demostrado o han dicho dónde está y cómo lo hacían para poder juzgar a los principales ladrones del erario público. Si lo han hecho así, yo lo veo bien. Y que este dinero, vamos a ver dónde va a parar, porque la ley todavía que establece esto, la ley que establece el uso de los bienes incautados y los bienes que recupera por el asunto de la justicia, aún no ha sido aprobada, así está en el Congreso. Bueno, vámonos a una pausa comercial y luego continuamos con su programa El Primer Café.